Bienvenida, Raquel. Bueno, te dejo aquí con nuestros televidentes para que te presentes. Esta es tu casa y bueno, muy agradecida de que estés el día de hoy aquí. Por cierto, para comentarle a los televidentes, con este programa abro la serie de entrevistas de Hada de la Luz Online TV para bueno, mostrar las experiencias que en el mundo holístico hemos podido recabar de gente seria, de gente que tiene trayectoria, de gente profesional, y cómo tanto su bagaje de experiencia de vida en el ámbito profesional junto con ciertas herramientas holísticas de sanación, cómo les ha funcionado a ellos en su experiencia de vida y qué tiene para nosotros en este proceso que estamos viviendo en el día a día. Bueno, una vez más, bienvenida, Raquel. Disculpa, gracias por estar allí. Gracias a ti, mi Cristina. Gracias a ti. Y me encanta saber que estás de nuevo abriendo tu canal. Y bueno, me siento privilegiada por ser la primera persona que invitas para iniciar este bello proyecto que siempre has tenido. Bueno, mi nombre es Raquel Díaz Lucena, soy docente, doy clase en la Universidad Central de Venezuela, en la Facultad de Farmacia. Tengo aproximadamente 18 años trabajando como docente universitaria. Siempre me he desempeñado en el área de la educación y estoy actualmente dictando una asignatura que tiene que ver en la Facultad de Farmacia con desarrollar o ayudar, mejor dicho, al desarrollo de la conciencia del estudiante de farmacia. Si bien el estudiante de farmacia desarrolla muchas habilidades, muchas destrezas y muchos conocimientos en el área de las ciencias, mi rol está allí junto con otra profesora para también darle una visión integral en esa formación que el estudiante está adquiriendo y tener también la conciencia de que si bien él necesita desarrollar estas herramientas que le permitan ser el farmacéutico de futuro, también necesita desarrollar ciertas competencias blandas que le permitan ser especialmente y sobre todo un ser humano sensible, capaz de reconocer, así como reconoce las bondades del medicamento, reconoce también las maravillas que hay en el ser humano, la complejidad del ser humano y cómo el ser humano va a ir teniendo un impacto en todo este planeta, en toda la sociedad, en su comunidad y en su espacio laboral. Entonces, les damos herramientas a ellos que les permitan desarrollarse y vivir y conocerse como ser humano. Ay, excelente, Raquel. Sí. ¿Cómo logras tú llegar a la vida holística, al mundo holístico? ¿Qué te impulsa a ti de esa faceta académica, universitaria, a explorar en estas nuevas líderes del mundo holístico de sanación? Bueno, fíjate, fue algo muy curioso, Cristina, muy interesante tu pregunta. Desde que yo tenía aproximadamente como unos 23, 24 años, me comencé a interesar por la metafísica. Y de allí comenzaron yo sentí muchas inquietudes, muchas preguntas que tenían que ver más allá con darse como respuestas desde la ciencia o desde la educación. Entonces yo decía, tiene que haber algo que explique mejor algunos fenómenos que la ciencia o el área mía, que es la disciplina, no lo puede explicar. Yo comencé a percibir algunas sensaciones que yo a veces no le conseguía respuesta. Por ejemplo, yo podía ver eventos que se podían manifestar antes de que se dieran. Yo podía percibir si una persona iba a llegar antes de que llegara. Yo podía a veces escuchar algunas voces y yo decía, pero ¿será que qué es esto que yo estoy sintiendo, no?
Después que yo tengo a mi hijo Gabriel en el año 2002, que tuve hicieron mi cesárea y tuve mi hijo, comienzo a recibir más información, me empiezan a llegar mucho más información, incluso recuerdo que en el deslave que hubo aquí en Venezuela, ya yo había visto el deslave, mas no sabía qué podía pasar, o sea, yo sabía que algo iba a pasar, pero no tenía ni la idea de cuán podía, qué era lo que podía ocurrir y cuán destructivo podría ser ese proceso. Eso hace que yo me siga haciendo aquellas preguntas y no tenía respuesta. Después que tengo a mi hijo, comienzo yo a recibir, pero demasiada información, era que canalizaba muchísima información. Y yo no sabía qué hacer con eso. Y recuerdo que en una oportunidad tú me visitaste, primero hiciste como los intentos de visitarme y yo en ese tiempo no me sentía como en disposición de recibirte porque estaba viviendo una situación con mi papá importante de salud. Y cuando tú me dices, tengo que hablarte de tu papá y de tu situación económica, y yo dije, bueno, como que es en serio el asunto, porque yo no había hablado contigo ninguna de estas dos cosas. En ese tiempo todavía no trabajaba en la universidad. Y bueno, yo, cuando tú viniste a visitarme, tuve la oportunidad de que me hicieras una de estas terapias de respuesta que tú haces y allí se me abrió como que el mundo, como que todas esas preguntas que yo tenía en mi mente y todas esas sensaciones que yo había tenido comenzaron a tener sentido en mi vida. Recuérdame algo, Raquel, de esa... Mira, eso fue justamente en el 2002 porque mi hijo tenía 4 meses. Entonces, yo ahí dije, bueno, esto que yo he estado sintiendo y que yo he estado escuchando y que yo he estado viviendo, no eran inventos míos. Gracias a esa terapia que tú me hiciste, yo pude descubrir estos dones que yo tenía que no los conocía, o sea, no tenía la certeza de que eran unos dones. De allí fue que entonces empiezo yo como que a profundizar más. Anteriormente, antes de que naciera mi hijo, yo hacía, por ejemplo, revisaba el I Ching y obtenía respuestas, o podía ver unas cartas de ángeles y podía recibir alguna respuesta, más yo pensaba que eran interpretaciones que yo hacía sin ningún sentido, ¿no? Después a partir del 2002, entonces yo empiezo a tomarme esto en serio y digo, bueno, yo me voy a formar en esto. Es así cuando yo le pedí al universo, bueno, que me den la respuesta correcta de cuál es el área en la que yo me tengo que desempeñar. Y resulta que se abre la oportunidad de una formación en terapia de respuesta a través de tus servicios. Y yo digo, bueno, como que es la oportunidad. A partir de allí, de esa formación que yo hice, mi vida cambió totalmente. Cambia totalmente porque empiezo yo a tener una visión mucho más amplia de mi intuición. Comienzo a darme cuenta de la energía como tal vivida en mí. No era que la energía, no era que hablen de la energía, no, sentirla, y de ciertas informaciones que me llegaban intuitivamente, que yo sentía que estaba en el camino correcto. Comencé a hacer mis 2 niveles de terapia de respuesta espiritual y aplicar, obviamente, a practicar la terapia de respuesta espiritual, que para mí ha resultado ser una herramienta o una disciplina, porque para mí es una disciplina, que me ha ayudado en todos los aspectos y sobre todo para conocerme yo más, para poder entender quién soy yo y conocerme muchísimo, muchísimo.
Bueno, eso fue una de las bondades de la terapia de respuesta espiritual para mí también, porque yo recuerdo que yo comencé más o menos en esa época, finales del año 2001, y a mí también se me abrió el mundo, y después de eso, bueno, comencé en este camino, y fueron muchas las bendiciones que obtuve en su momento. A mí me gustaría que tú le comentaras al público, aparte de este camino que se te abrió, esta elevación en el nivel de conciencia de ver las cosas de una manera distinta, diferente, en este tiempo que estamos viviendo en el aquí y en el ahora, ¿cuáles han sido esas bondades que te ha proporcionado para ti estas técnicas de sanación, como el caso de terapia de respuesta? Y luego sé que también te formaste en Reiki. ¿Qué te han traído? ¿Cuál ha sido el principal beneficio que te han traído estas técnicas en el aquí y en el ahora? Bueno, fíjate, esto es un proceso que yo te lo estoy contando en estos minutos, pareciera que fue continuo e inmediato. Realmente es un proceso que es progresivo, en la medida en que uno va adquiriendo y va desarrollando conciencia. Para ello es fundamental uno estar viviendo en el aquí y ahora. Es fundamental tener la conciencia siempre de que uno es un ser multidimensional, de que uno es emoción, es pensamiento y que también uno es acción. Entonces, en la medida en que uno va experimentando, ya sea practicando la terapia de respuesta o permitiendo que te hagan una investigación a través de la terapia de respuesta, uno va evolucionando y uno va elevando su nivel de conciencia. Y vas teniendo una visión de la vida totalmente distinta, no es una visión superficial, no es una visión lineal, es una visión mucho más global, mucho más integrada, mucho más holística, ¿no? Entonces, cada vez que yo me hago una terapia de respuesta o practico con la terapia de respuesta, yo me doy, o sea, es como que yo voy subiendo de nivel. ¿En qué sentido? De nivel de conciencia me refiero. Voy adquiriendo nuevas maneras de pensar, nuevas formas de ver la vida. O sea, mis marcos de referencias han ido cambiando, en pocas palabras. Desde que yo estoy haciendo terapia de respuesta, yo siento que esas creencias limitantes que yo tenía, falsas, erradas, esos conceptos de la muerte o del miedo o de la riqueza o de la abundancia se han ido redimensionando. Se han ido redimensionando para bien, es decir, se han ampliado. Incluso hasta la manera de ver la convivencia con el otro, la relación, de ver las situaciones que ocurren a nivel mundial, a nivel de tu comunidad, a nivel de mi vida personal. Entonces, eso me ha permitido a mí alejarme un poco de los juicios. No significa que uno a veces no haga juicios, pero cuando hago juicios, estoy consciente de que estoy haciendo un juicio. Exacto. Y entonces tomo conciencia, hey, estoy haciendo un juicio y esto no me sirve para poder evolucionar en este planeta. Entonces, fíjate, con esta situación que estamos viviendo ahorita a raíz del COVID-19, te voy a decir, en estos días dije una palabra y que quizás para algunas personas puedan ser un poco chocantes. Dije, bendita pandemia. ¿Por qué? Porque desde que se decretó el confinamiento, la cuarentena aquí en Venezuela, yo lo asumí como que, bueno, vamos a ver qué, voy a fluir con esto. Al principio te confieso que me dio miedo,
porque fue tanta la información que recibimos, pero en una semana recibimos una cantidad de información de afuera, de la cantidad de muertos, de la contaminación, de lo peligroso que puede ser el virus, de cómo se contamina, que yo, mira, limpiaba todo. Yo limpiaba hasta la puerta del carro, la puerta de aquí de la casa, los grifos, o sea, era una cosa de verdad y angustiada porque no tenía el alcohol. O sea, yo me dejé llevar o nariciar por toda la información que venía del exterior. Y disculpa Raquel, ¿cómo lograste tú salir de ese miedo, ¿no? Allá voy. Verlo de otra forma. De otra forma, esa era la palabra. Entonces, una oportunidad de redimensionar cosas en mi vida, por ejemplo. ¿Cómo lograste tú salir de ese proceso de temor inicial? Bueno, fíjate que más o menos como a la tercera semana yo dije, no, yo no puedo vivir con este miedo. O sea, sí, hice conciencia. De hecho, me hice una terapia de respuesta para ver si yo tenía programas de miedo, programas para contaminarme, programas de haber vivido en vidas pasadas alguna pandemia parecida a esta, en fin. Y yo dije, bueno, yo tengo que hacerme cargo de este miedo, yo no puedo vivir con miedo, yo tenía que ir a comprar alimentos, yo no podía salir con miedo, no me iba a permitir salir con miedo, porque el momento que yo salía a hacer las compras con miedo, ya mi nivel de conciencia bajaba y mi frecuencia bajaba. Entonces yo podía estar expuesta, no solo al COVID, a cualquier cosa. Entonces yo dije, no. Antes de continuar la entrevista, comentarles a nuestros amigos qué es la terapia de respuesta espiritual, para aquellos que no conozcan la técnica. Perfecto. Mira, la terapia de respuesta espiritual se trata de un proceso de investigación de los archivos que hay en el subconsciente del alma. ¿Qué significa eso? A través de diversos gráficos. Bueno, para empezar, esta terapia de respuesta es una terapia de sanación creada por Robert Dessler, quien fue reverendo, y él canalizaba información, y esta información él la fue representando en unos gráficos. Y cada uno de estos gráficos que él iba creando tienen descrito ciertos aspectos que pueden ser considerados como programas. Entonces, a través de un péndulo, el que practica terapia de respuesta, la maestra o el maestro de terapia de respuesta, va revisando en un gráfico matriz cuáles son los aspectos que se le tienen que limpiar a una persona con respecto a cualquier área, al área de salud, al área económica, al área de pareja, al área laboral, a situaciones de miedo que pueda tener, porque uno puede hacerse una terapia de respuesta porque siempre anda con miedo. Y a través del péndulo, poniendo el péndulo sobre los gráficos, el péndulo se va moviendo como se está moviendo y te va indicando cuáles son los aspectos que se tienen que limpiar. Entonces se empiezan a revisar y a limpiar programas que está corriendo la persona que trae de vidas pasadas, ya sean programas de robo, programas de enfermedad, programas de divorcio, programas de conflicto, cualquier programa que traiga porque no ha resuelto en vidas pasadas, y cuando el alma reencarna vuelve otra vez a presentar ese mismo programa porque no lo ha resuelto. Es como cuando uno inscribe una materia que está repitiendo y si no hiciste lo que tenías que hacer para aprobarla, pues la vuelves a repetir. Es más o menos algo así. Reencarnas con el mismo programa hasta que hagas conciencia de que tienes esa situación, y muchas veces se puede hacer, cuando uno lo puede trabajar cuando hace conciencia de ello, porque a veces no se puede limpiar con terapia de respuesta y lo tienes que hacer conciencia. Y otras veces a través de la terapia de respuesta espiritual. Entonces, cuando yo me limpié de algunos aspectos, me di cuenta de que esta situación que estábamos viviendo a nivel de mundial, porque no era en Venezuela ni era un país determinado, era a nivel mundial, me di cuenta, bueno, yo me tengo que hacer cargo. ¿Cómo me hago cargo? Bueno, mira, yo comencé con las mismas herramientas que yo había adquirido de terapia de respuesta espiritual,
a identificar las creencias que yo tenía, creencias limitantes, creencias que tenía de que yo era enferma o podía enfermarme. También empecé a revisar cuáles son los miedos que yo tengo y por qué yo tengo esos miedos. Y utilicé toda esa información, Cristina, para yo hacerme cargo de mí misma. ¿Cómo? Bueno, empecé por mi salud. Bueno, yo quiero fortalecer mi sistema inmune. Bueno, ¿qué hago? Yo casi todos los días me hacía una terapia para revisar cómo estaba yo, porque te digo, el bombardeo que teníamos del tema del virus fue fuerte, fue fuerte. Tú sabes que a propósito del virus, hay un grupo de almas de luz del mayor nivel de conciencia que se llaman Abraham, o se hacen llamar Abraham, y son canalizadas por dos seres maravillosos, una pareja, por cierto, de Europa, y ellos hacen lo que llaman una especie de crucero, donde dentro del crucero, aparte del disfrute de lo que significa un crucero, que es una cosa maravillosa, ellos además, las canalizaciones de Abraham lo comparten, de esos seres de luz del mayor nivel de conciencia, lo comparten con la gente del crucero. Y dentro de las canalizaciones de Abraham, ya dentro de la cuarentena, ya fuera de los cruceros, comentaban estos seres de luz, cuando se le preguntó por el coronavirus, que el coronavirus era infinitesimal respecto a todo el bienestar que hay en el mundo. ¡Qué belleza! ¿Dónde te quieres enfocar? ¿En aquello que es infinitesimal respecto a todo el bienestar que hay en el mundo, o en todo el bienestar que hay en el mundo? ¡Qué belleza! Entonces, hermosísimo. Es lograr, de alguna manera, interiorizar que hay un mayor bienestar, que hay un gran bienestar en el mundo, y si logramos enfocarnos por allí, pues entonces aquello que representa una amenaza, bueno, seguimos con el distanciamiento social, seguimos con todas las pautas que se han establecido a nivel de la Organización Mundial de la Salud. Así es. Sin embargo, el miedo ya va disminuyendo, porque ya uno está enfocado en otra cosa completamente diferente. Y totalmente pues, de acuerdo. ¿Qué herramientas le puedes dar desde tu experiencia particular, y cómo ves tú este proceso de confinamiento en cuanto a las posibilidades de expansión, de crear? ¿Qué consejos puedes darles aquí a nuestros televidentes? Fíjate, Cristina, yo te voy a decir unas palabras que recibí de mi maestra de Qigong. Ella dice, estamos en un salto cuántico interior. Creo que es una oportunidad para dar ese salto cuántico y en comenzar a movernos a favor de la vida, de la felicidad, de la salud y el bienestar. ¿Qué herramientas me han servido a mí? Es lo que yo puedo compartir, porque existen muchas herramientas. Creo que en la medida en que cada uno de nosotros empiece a abrirse y a pedir a la divinidad, a Dios, al universo, que le dé la sabiduría para saber cuál es el mejor camino para esa persona. ¿Qué me funciona a mí? Yo hace tiempo quería comenzar a trabajar con mi cuerpo, porque el cuerpo hay que cuidarlo, porque es el móvil que te está llevando para todos lados. El cuerpo hay que honrarlo. Y yo estaba trabajando mucho en la parte espiritual, mucho en la parte académica, pero el cuerpo lo tenía así como a un lado. ¿Ves? Y hasta que no empieza uno a tener problemas con el cuerpo, es que uno no dice, ay, déjame atender el cuerpo. Y yo dije, bueno, yo necesito empezar a trabajar mi cuerpo, a honrarlo.
y se me llega la oportunidad de hacer la práctica del Qigong. Con la práctica del Qigong yo comencé entonces esa conciencia que he ido elevando a través de la terapia de respuesta espiritual, comencé a trabajarla y unir esa conciencia con la energía del universo y traer esa energía pura y cristalina, brillante del universo a mi cuerpo. Entonces, a mí me ayudó muchísimo la práctica del Qigong porque yo tenía un dolor en un tobillo, por ejemplo, y ya ese dolor me lo he ido superando. O sea, que no he tenido necesidad de tomarme ningún medicamento del que además yo estaba como que, a pesar de que soy de la Facultad de Farmacia, estaba con, voy a esperar, yo tengo el poder, como lo sé a través de la terapia de respuesta, yo tengo el poder de sanarme. ¿Qué otra herramienta? La gratitud. Mira, yo me levanto todos los días dándole gracias a Dios por ese sol que me alumbra todos los días. No te imaginas los primeros días de la cuarentena cómo se paraban aquí en mi balcón unos pajaritos que nunca había visto. ¡Qué belleza! Y cada vez que yo veía esos pájaros, yo decía, Dios mío, gracias, porque me estás permitiendo ver las bellezas que hay en el universo. Entonces la gratitud, cuando uno se une a la gratitud o empieza a practicar la gratitud, es impresionante cómo uno empieza a desarrollar el amor interno, el amor incondicional interno, que uno lo siente en todo el cuerpo. Y entonces cuando hice conciencia de ese amor incondicional que estaba sintiendo, comencé a trabajarlo a favor de los otros. Porque entonces empecé a hacer mis meditaciones para ayudar a otras personas que estaban sintiendo que este confinamiento era un castigo, era lo peor que había pasado, que qué iban a hacer si no podían ir a trabajar. Mira, a mí me ha dado tiempo para leer, me ha dado tiempo para desarrollar proyectos laborales. Me ha dado tiempo para hacer la revisión de las actividades de mis estudiantes, que allí voy, cosa que no es precisamente, me apasiona la evaluación de mis estudiantes, pero tengo que hacerlo porque eso forma parte de mi trabajo y lo estoy viendo con otra visión. Lo estás viendo como una oportunidad. Una oportunidad. Es más, te puedo decir que hasta mis hábitos alimenticios, porque he dejado de consumir ciertos alimentos que para mí no contribuyen con la salud ni mi bienestar. Entonces me meto en la cocina con todo el amor del mundo a desarrollar ciertas recetas a base de vegetales que me quedan exquisitas y que, como estoy conectada con la felicidad y como estoy conectada con el amor y con mi yo superior, entonces me salen unas comidas deliciosas. Entonces yo estoy viendo todo este proceso como la oportunidad para mirarme yo hacia adentro, para hacer ese viaje interior y revisar, bueno, ¿qué más es posible? ¿Qué tengo yo? ¿Qué puedo seguir aprendiendo y que puedo seguir recibiendo del universo gracias a todo este proceso que estamos viviendo? Creo que es el momento de ver este confinamiento, esta cuarentena, como la oportunidad para hacer una transformación importante, porque el planeta lo está haciendo. Y si el planeta lo está haciendo y todos somos uno, entonces significa que yo soy parte de ese planeta, soy uno con el planeta, de manera que tengo que hacerlo. Y no es que hay que hacerlo rápido, cada quien lo tiene que hacer a su ritmo. Y hay que hacerlo. Lo importante es tener la conciencia y la voluntad. Algo muy importante. Buenísimo, bueno. Muchísimas gracias, Raquel, de verdad, por haber atendido esta invitación para compartir este encuentro el día de hoy y para llevar todas estas hermosas experiencias de vida, estos hermosos consejos y estos tips para todos nuestros televidentes. De verdad, muchísimas gracias y bueno,
Te espero para un próximo encuentro más adelante, que podamos conversar de otras cosas y en otro orden de ideas, ¿eh? Muchas bendiciones para ti. Gracias, Cristina, también por este espacio, por tener la sensibilidad para también abrir tu canal y poderle poner luz donde a veces vemos que hay tinieblas y oscuridad. Creo que con toda la información que vas a brindar, puedes contribuir a que se expanda esa conciencia a nivel de todo el planeta Tierra. Me Y gustaría que nos dieras tus coordenadas, Raquel, tus coordenadas de tus redes sociales, por donde te pueden contactar. claro, yo estoy a la orden. Mi Facebook es Rachel DL y estoy por el móvil 0412-977-8901. Por allí estoy a la orden. Y como mensaje final quiero compartir que nacimos para ser felices y la responsabilidad de ser felices, porque eso es lo que el universo quiere para todos, la armonía y la felicidad y la información perfecta de salud. Entonces la responsabilidad es nuestra, no es de nadie. Y es importante que cada uno de nosotros revisemos, bueno, por dónde está lo que necesito, lo que deseo, y empezar a investigar, a buscar. Y lo que resuena contigo, eso es. Lo que resuena desde aquí, desde la inteligencia del corazón, eso es. Entonces, creo que el planeta está en su ascensión, está evolucionando y nosotros tenemos que evolucionar con él porque nosotros formamos parte de este bello planeta. Así es, totalmente de acuerdo contigo. En este proceso de ascensión estamos todos los seres sintientes del planeta Tierra. Bueno, muchísimas gracias una vez más y a ustedes amigos, gracias por sintonizarnos en este nuevo encuentro de entrevistas de Hada de la Luz y estamos a su completa disposición a través de este canal y de nuestra web hadadelaluz.com, repito con H, hadadelaluz.com y a través también de mis redes sociales que sale en el generador de caracteres. Muchísimas gracias por su audiencia y será hasta la próxima.